Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión, con el webinar denominado Puntos Finos de la Declaración Anual para Personas Morales 2022. Es para nosotros un honor, una distinción, el poder tener siempre el acercamiento, pero sobre todo la oportunidad de poder ayudar, coadyuvar, resolver dudas y en general tratar de lograr el gran objetivo que persigue nuestra firma en este aspecto de facilitar el cumplimiento a las obligaciones fiscales y en consecuencia erradicar cualquier contingencia de la misma naturaleza. En esta ocasión me corresponde uno de los aspectos más agradables de este webinar, que es la parte de darle la bienvenida a todos ustedes y agradecer a nuestros extraordinarios expositores, tanto Janet Aguilar, Ignacio Chávez, como Francisco Estrada. A los tres les agradezco mucho y estamos listos para disfrutar de este gran evento. Por su atención, por su confianza, nuevamente, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Pablo. Pues también me uno a al gusto de poder estar con ustedes nuevamente en estos temas a veces que son, pues, difíciles, sobre todo tomando en cuenta de que viene ya la obligación de presentar la declaración anual, vienen nuevos formatos, nuevas propuestas que hace la autoridad fiscal, y pues aquí lo que buscamos es dar un panorama general. Desgraciadamente no lo podemos abordar a detalle, pero sí en los aspectos más relevantes que consideramos en la firma acerca de la presentación de la declaración anual para personas morales del ejercicio 2022 que vence este próximo 31 de marzo. Ya veremos las fechas más adelante, y pues para mí es un gusto el poder compartir este foro con dos de los especialistas que tenemos en la Comisión Fiscal, que me honro en presidir. Me refiero a Janet Aguilar, que es asociada de nosotros en Oficina México, un especialista en cuestiones de medios digitales, y pues que nos estará acompañando en esta reunión. También nos va a estar acompañando otro de mis colegas de la Comisión Fiscal, allá él del norte, Francisco Javier Estrada González. Él es especialista en servicios fiscales con estudios tributarios y encargado en parte de la práctica en el norte, tratándose de cuestiones tributarias. Y pues por supuesto, pues a mí me va a tocar por ahí comentar algunos aspectos relevantes como encargado de la Comisión Fiscal de la firma. En este caso yo estoy acá en León, Guanajuato, y me da mucho gusto de poder compartir con ustedes. Entonces me gustaría empezar. Vamos a darle para adelante, y una de las dudas por ahí, muchos de las personas que nos están acompañando en el webinar, pues manifestaron interés acerca de qué es que iba a suceder con la fecha de la presentación de la declaración. Como todos sabemos, en la ley del impuesto sobre la renta, tenemos establecido que entre los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, hablando de un ejercicio natural, pues tendremos la obligación de presentar nuestra declaración anual. Por las circunstancias que tenemos particulares, ya la autoridad ha manifestado que el plazo máximo que va a tener el contribuyente para la presentación de la declaración anual de personas morales por el ejercicio del 2022, el plazo máximo ya lo ha dado a conocer que va a ser el lunes 3 de abril del 2023. Esto no significa que el lunes en la mañana estemos elaborándola, porque vamos a ver más adelante que pues previamente a eso, por lo menos 3 semanas antes debemos de estar pensando en elaborar nuestra declaración. Tratándose de personas morales, hasta el momento es importante precisar que no hay una manifestación por parte de la autoridad de alguna prórroga. Esto ha sido una constante en algunos comentarios que se han dado acerca de si va a haber prórroga, ¿no?, para este año. La respuesta es que no lo hubo cuando fue pandemia. Pues yo creo que habría que sujetarnos ya
al plazo que nos ha señalado la autoridad y por supuesto estar atentos por ahí a cualquier cambio. Obviamente, hay algunos plazos que se modifican para algunas personas morales, pero especiales, tratándose, por ejemplo, de agapes que tributan por cuenta de sus integrantes, pues tienen una extensión igual que en la declaración anual de personas físicas hasta el mes de abril, en este caso se extendía al 2 de mayo, y lo mismo sucede tratándose de coordinados que tributan por cuenta de los integrantes personas físicas. Adelante. Ahora, esta declaración es muy importante tomarlo en cuenta. Es una declaración que nos abarca la presentación de la declaración de este ejercicio y algunos ejercicios anteriores. Sin embargo, tratándose de contribuyentes que deseen presentar declaraciones complementarias del 2002 hasta el 2018, no será aplicable este formato. Será aplicable el formato anterior, que era el llamado formato 18, que es un formato que tenía la característica de ser un formato electrónico, pero que era elaborado no directamente en línea. A partir de la presentación de la declaración del 2019, los formatos son elaborados en línea, lo cual nos obliga como contribuyentes el verificar desde antes la compatibilidad tecnológica de nuestros equipos para efecto de evitar una sorpresa a la hora de estar teniendo el llenado de dichas declaraciones. Todos estos declaraciones que estamos mencionando para personas morales con anterioridad a ejercicios del 2018, obviamente no son declaraciones precargadas. Por lo tanto, tienen que ser llenadas en su totalidad con información. A partir de la declaración del 2019 ya hay algunos datos que se empiezan a precargar y en el caso de la declaración que vamos a tener ahora para el ejercicio del 2022, ya hay muchos datos que deben de tomarse en cuenta y son los que quiero comentar a continuación. Una característica importante de esta declaración es que tenemos un sinnúmero de datos que ya están precargados o prellenados. ¿Qué datos? Pues imagínense, datos acerca de los pagos provisionales que hemos efectuado, los ingresos que hemos manifestado en los pagos provisionales, todas las retenciones que hemos efectuado, pero que también hemos pagado, porque puede darse el supuesto de algún contribuyente que hubiera declarado una retención y que no hubiera generado todavía el pago, o que estuviera pendiente todavía el pago. Bueno, pues todos estos serán datos precargados, así como alguna información anual de declaraciones anteriores, como el caso de las pérdidas fiscales. Si resulta que ahora llenando mi declaración me doy cuenta que mi pérdida fiscal está incorrecta, pues esto me obligará a quizá presentar una declaración complementaria de ejercicios anteriores, ¿no? Inclusive por ahí veíamos que el ejercicio 2020, que fue la primera declaración donde se empezaron a llenar este tipo de datos, pues deberá de ser presentada. Y un aspecto muy delicado que le quisimos dar un apartado especial, ahí Janet nos va a comentar, lo relativo a todos los datos precargados de nóminas. Y esto puede ser abordado por el contribuyente a través del visor de nóminas, este elemento que nos ha puesto a disposición la autoridad, para efecto de verificar la información que ya estará prellenada, es decir, no hay posibilidad de que yo la pueda corregir. Tendré que corregir en su caso los CFDIs o la información presentada desde antes para que pueda ser repercutida en mi declaración anual. Y fíjense qué tan delicado es esto. Ya la autoridad ha dado a conocer algunas preguntas frecuentes en su portal electrónico de información acerca de la declaración anual. Y en ella se nos precisa lo siguiente. Si el contribuyente resulta que va a presentar su declaración anual del 2022 y se da cuenta de que no tiene una información coincidente y es la que está precargada, bueno, se tendrá que presentar una declaración complementaria para efecto de que esos datos sean precargados en su declaración.
Si se presenta una declaración complementaria de pagos provisionales, entero de retenciones o de declaración anual del ejercicio inmediato anterior y existe una cantidad a pagar, se deben de esperar 48 horas para que sea actualizada la información en nuestro aplicativo para la presentación de la declaración. Si resulta que presenta una declaración y no implica pago, pues bueno, deberemos esperar no 48, sino 24 horas. Y mucho ojo, si se trata de una corrección derivada de haber verificado en el visor de nóminas, tengo información que no coincide, que me tiene que hacer que modifique información de los FDIs de nómina, esa información se va a actualizar en la declaración, y así lo dice la autoridad, 2 semanas después de la fecha de emisión. Si contamos 2 semanas, partiendo del supuesto que nuestra fecha límite es el 3 de abril, estaríamos hablando más o menos, sin que sea una fecha necesariamente fatal, de que más tarde el 24 de marzo yo ya debiera de estar corrigiendo para darme tiempo a que el último día esté lista la declaración. De lo contrario, los datos de mi declaración serán incorrectos, ¿no? Y aunado de eso, no hay que esperar hasta el último momento. Hay que verificar las aplicaciones de los sistemas operativos y los navegadores que estamos haciendo. ¿Por qué? Al tratarse de un aplicativo en línea, la información se va cargando en ese momento. Luego entonces pueden haber situaciones en que el sistema solicite esperar y no actualizar la información. Ahí lo que sugerimos nosotros es cargar muy bien, con mucha paciencia. A veces aparecen algunos mensajes de que la página no responde y que nos pone ahí el icono de esperar. Sugerimos esperar un tiempo prudente. La prudencia pues ya quedará en cada uno de ustedes, pero sí tener especial cuidado de eso. Entonces los invitamos a que desde el día de hoy empiecen a verificar las situaciones de su sistema. Y también considerar de que hasta ahora oficialmente la autoridad nos ha manifestado que el envío se hace con la e-firma. Cheque por favor su firma electrónica. Si no está vigente, es el momento de hacerlo, porque ya pasó el año pasado, el caos que se generó de que los últimos días todo el mundo andaba angustiado porque la firma la tenían vencida, no podían presentar una declaración, y una vez que tenían la e-firma se daban cuenta de que había que corregir muchas cosas, y hubo muchas declaraciones que se presentaron en forma extemporánea, lo que puede provocar la posibilidad de tener un deterioro económico si se trata de declaraciones con pago. Y yo les comentaba, pues ahora quiero invitar aquí a mi amiga Janet Aguilar para que nos platique acerca de ese aplicativo tan importante, previo que debemos de hacer en nuestra declaración, que es en el visor de nóminas, ¿no, Janet? Sí, así es, Nacho, muchas gracias. Es un gusto platicar con ustedes sobre este tema de la declaración anual y con todo el público que nos acompaña. Y aquí, Nacho, un tema importante, fíjate, respecto a la compatibilidad que bien mencionabas, es sobre el ISIF. Ya han reportado mucho que el ISIF no es compatible con el Office 365, creo que es un dato importante. Empieza a generar errores, entonces para que también lo consideren a la hora de estar configurando y al momento de, por ejemplo, bajar el ISIF, pues creo que es un dato interesante. Y bueno, como bien comentas, a mí me toca tocar este tema del visor de nóminas, que es una herramienta que la autoridad ya desde hace algunos años puso a disposición. Y aunque no tuvo cambios este año, pues es justo darle un espacio al tratarse de un gasto tan importante en las empresas, como bien lo comentabas en un inicio, ¿no? Y hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. ¿Y qué es lo que tenemos que observar en el visor de nóminas? Bueno, en primer lugar tenemos que es la información que nosotros vamos timbrando en nuestras nóminas.
se va alimentando este visor de nóminas y a su vez eso es lo que va a viajar a la declaración anual, es lo que se prellena. Ojo, ya durante todo este año estuvimos presentando, por ejemplo, los pagos provisionales del ISR retenido, tanto de asimilados como de sueldos y salarios, en esta nueva plataforma en la que ya me cargaba la información. Entonces, de manera oportuna, yo puedo estar verificando que la información que está en el visor de nóminas, pues sea la correcta y sea la que coincida con mis registros contables, que a su vez es lo que voy a hacer deducible en la declaración, ¿no? Ahora, hay un dato muy importante, yo creo que es uno de los principales motivos del por qué la autoridad de hecho lanza estas invitaciones o que no me cuadra la información, y es porque no consideramos cómo se carga el visor de nóminas, que a su vez es lo que se carga en la anual. Y es que tenemos que considerar que es la fecha de pago la que considera la autoridad, tanto para acumular los ingresos como para el pago de las retenciones de los trabajadores. En el recibo de nóminas tenemos la fecha de inicio del periodo, la fecha fin, la fecha de pago. Entonces, la que va a considerar no es el periodo, es decir, no es sobredevengado, es cuando efectivamente nosotros le pagamos al trabajador y lo manifestamos en el recibo. Entonces, con esa fecha es donde va a viajar ya al respectivo mes que estemos pagándole al trabajador, ¿no? Otro dato importante es que solo considera los comprobantes vigentes. Muchas ocasiones, y ahorita, sobre todo con este nuevo proceso que hay de cancelación, en muchas ocasiones emitimos el nuevo CFDI y nos olvidamos de cancelar el CFDI que trae errores, y por lo tanto en mi visor de nóminas pues se reflejan datos inexactos. Entonces, tengo que verificar que efectivamente haya cancelado esos CFDIs, y dos, también sucede mucho que en ocasiones los cancelamos por nuestro sistema de nóminas y en ocasiones en el portal del SAT no se ven reflejadas esas cancelaciones. O sea, hay que verificar porque esto me puede traer diferencias. Y otra parte importante es lo de, en los visores de nóminas nosotros estamos viendo un apartado de ajuste. ¿A qué se refiere? Esas son las deducciones que yo realizo para ajustar un ingreso que le di al trabajador. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si yo le pagué al trabajador un aguinaldo y lo puse en su totalidad como exento y una parte era grabada, yo ya timbré la nómina, ya el reprocesar la nómina me puede traer un conflicto de que a lo mejor tengo que cancelar toda la nómina, mi sistema no es tan flexible, etcétera. Entonces, lo que se puede hacer es a la siguiente semana, quincena, yo puedo utilizar estas cuentas de ajuste en donde disminuyo lo exento y le doy la parte grabada que le corresponde. Entonces, esta parte ahí lo vamos a observar en el visor de nóminas. No es que se duplique, por ejemplo, si estoy timbrando 2 veces el concepto de aguinaldo, no es que se esté duplicando. ¿Por qué? Porque actúa de manera correcta. Sí, lo voy a ver duplicado 2 veces, pero también a su vez lo voy a ver ajustado en el visor, ¿no? Ahora, otro tema muy importante es el que ya comentó Nacho, se está tardando, o así lo manifestó la autoridad, hasta 2 semanas en actualizar la información. Hay que tener en cuenta algo. Nos dieron de plazo hasta el 28 de febrero para corregir la nómina. La nómina se sigue modificando y se sigue actualizando. Sí, así es. Todavía vamos observando que hay ciertas modificaciones. Sin embargo, pues yo creo que es uno de los principales temas que ahorita tenemos que tener especial cuidado. Si algo no está bien en nuestra nómina, yo creo que estamos justo para hacer esas correcciones respecto a cancelar los recibos que traen el error y sustituir con los nuevos CFDs. Ahora, el visor de nóminas también es importante comentar que trae ciertas alertas o observamos dentro de la aplicación este icono de alerta. Y bueno, son distintas alertas que tenemos que revisar si efectivamente tenemos que hacer la corrección o no. ¿Y a qué me refiero? Hay 3 tipos. 1, trabajadores sin subsidio para el empleo causado. Esta es la única alerta
que creo que podemos tomarlo como un dato informativo. ¿A qué me refiero? Que puede ser que sí tenga que hacer la corrección, es decir, reviso la lista que me está dando el visor de nóminas y si verifico que efectivamente no le timbré el subsidio causado, pues voy y lo cancelo y retimbro. Pero también me puedo dar cuenta que no le tocaba un subsidio. ¿Qué es lo que pasa? Que me va a salir la alerta de que le correspondía subsidio porque lo que hace la autoridad es toma el ingreso mensual y va y lo compara contra la tabla del subsidio y dice, a este trabajador le tocaba subsidio. Pero yo puedo verificar y decir, es que era un finiquito y no le correspondía, o trabajó una quincena y a la quincena el trabajador ganaba 5,000 pesos, por ejemplo. A esa persona, si yo voy y lo meto en una tabla quincenal de subsidio, no le correspondía subsidio, entonces no tendría por qué cancelar y retimbrar. O sea, hay que tener especial atención en porque no en todos los casos tengo que hacer un retimbrado. Los otros dos supuestos sí. En los otros dos supuestos, si me sale la alerta, sí tengo que cancelar y sí tengo que volver a emitir el recibo de nómina. ¿Y a qué me refiero? El otro es cuando el ajuste al subsidio causado es mayor al subsidio para el empleo. Es decir, yo no puedo estar ajustando más del subsidio que causó el trabajador. O sea, aquí me saldría con un signo negativo, en pocas palabras. Entonces, si esta alerta la tengo, sí tengo que verificar qué es lo que estoy haciendo mal en esos recibos. Y la otra, también definitivamente, si esta alerta me sale, también tengo que cancelar y emitir, y son los complementos de nómina timbrados con percepciones y deducciones que no corresponden al tipo de régimen indicado. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser nuestra materia prima, la que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es el apéndice 6, que lo encuentran en la guía de llenado del CFDI de nóminas, y ahí es como la autoridad mapea todas las claves que se usan en el recibo, es decir, todas las que tienen un efecto fiscal y cómo por distinto régimen debo de ir utilizando. El error más común que cometemos es que cuando entregamos un finiquito y una indemnización, todo lo timbramos por sueldos y salarios cuando deben de ser dos, es decir, por sueldos y salarios la parte de finiquito, como pueden ser, no sé, las vacaciones pendientes, el aguinaldo, su prima vacacional, pero por otro lado voy a indicar la prima de antigüedad, el pago por separación o la indemnización en el régimen de indemnización o separación. Entonces, tengo que tener cuidado de estar separando y así cada uno de los regímenes que da a conocer la autoridad. Ahora, tenemos aquí dos pantallas, que es cuando nosotros entramos al visor de nóminas, nos encontramos con una primer pantalla y lo primero que tengo que revisar es cuándo fue la última vez que se actualizó, porque si yo ingreso a la declaración, también me va a decir, si se fijan, coinciden, es decir, se va replicando. Cuando se actualiza el visor de nóminas, se replica en mi declaración anual. Pero aquí lo importante y lo que hay que considerar siempre va a ser esa fecha para ver si yo timbré, cancelé o hice algo posterior a esta fecha. Entonces en ese momento tengo la certeza de que no va a ser que todavía no se va a ver reflejado, ¿no? Y por último, bueno, toda esa información, como ya lo repetí varias veces, es lo que viaja a la declaración anual. Ustedes ya lo conocen, esa parte no se modifica en este formulario que estamos teniendo ahorita nuevo, con ciertas modificaciones que vamos a ver, sino que aquí quiero poner especial atención porque es una pregunta muy recurrente sobre los no deducibles. Ojo, se hace bien en el aplicativo de la declaración anual, pero llega a ser complejo entender qué es lo que hace la autoridad. Y aquí quise poner un pequeño ejemplo, ¿no? Es decir, yo tengo mis nóminas por sueldos y salarios, lo total exento, todo lo exento que yo tengo en mis recibos de nómina. A eso hay que quitarle la PTU, los viáticos y los no deducibles. ¿Por qué? Porque la PTU, recordemos, no es una deducción vía nómina, es una disminución. Entonces, va en su apartado correspondiente. Los viáticos igual. Los viáticos lo voy a hacer deducible a través de los gastos. Entonces, por eso se quitan de la nómina.
lo que ya me queda después de restar esto es multiplicar ahora sí por mi factor, dependiendo de si tengo un factor del 47 o del 53%. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, lo que sí era deducible era el 47. Abajo está un ejemplo de lo que no es deducible y a ese importe le vuelvo a sumar lo que es los no deducibles correspondientes a la PTU, a los viáticos y a los otros no deducibles, y así llegamos a ese importe que lo vamos a mandar, bueno, está como no deducible y que lo veremos en cada uno de sus apartados correspondientes en caso de que se haga una deducción. Ahora, otro tema, y yo creo que el más importante es, el sistema no considera la deducción por sueldos y salarios cuando se debe un impuesto de ISR, es decir, si yo presenté la declaración o no la presenté y no he pagado el impuesto correspondiente, no me permite hacer la deducción de ese mes. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, hay que revisar nuestras nóminas desde ya porque si no, no me va a dar tiempo de presentar mi declaración anual. Y pues bueno, Paco nos va a dar algunos tips aquí, unos consejos muy prácticos respecto a lo que ya es el aplicativo del anual. Gracias, Janet, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Un gusto estar aquí en estas capacitaciones de webinar. Bueno, si les parece, vamos a ver puntos finos de lo que es ya el llenado. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es precisamente la página principal de cuando ustedes accesan al aplicativo. Es importante que en este apartado, en esta configuración, sí llenemos correctamente los datos que nos preguntan al principio, porque de ello depende si vamos a llenar o no ciertos anexos de la declaración anual. Entonces, les digo, es muy importante. Empieza precisamente con estas 3 preguntas. ¿Estás obligado a dictaminar estados financieros? Aquí, las empresas o contribuyentes que caigan en el supuesto, tomen en cuenta que es obligados por los ingresos que hayan tenido en 2021. Se obliga a 2022 y estarían entonces obligados a presentar dictamen fiscal, ¿verdad? Segunda pregunta, supongamos que no estén obligados a dictamen fiscal, pero sí quieren optar por dictamen fiscal, que es la siguiente pregunta. Bueno, pues hay que manifestar que sí tienen la opción o que sí quieren elegir la opción. Aquí es importante recalcar lo siguiente. Tienen que estar bien seguros de que van a optar por dictamen fiscal porque una vez que deciden no dictaminarse fiscalmente y presentan la declaración anual y por algún motivo o causa deciden después sí dictaminarse para efectos fiscales, ya no va a ser posible a través de una declaración complementaria elegir que sí quieren dictaminarse fiscalmente. La única manera que hay de hacerlo es dejar sin efectos la declaración normal, volver a presentar esa declaración normal y elegir que sí quieren dictaminarse optativamente. Aquí el problema es, por ejemplo, aquellos contribuyentes que, pues por una reducción de coeficiente, a lo mejor unas pérdidas fiscales que querían manifestar, un saldo a favor, decidieron adelantar la declaración anual por allá de enero, por ejemplo. Entonces, imagínense esos contribuyentes que ahorita deciden sí dictaminarse en la declaración anual, no lo eligieron y ahorita deciden sí dictaminarse. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hacer una complementaria para dejar sin efectos esa declaración normal. El problema es que entonces desaparecemos el beneficio que tuvimos el haber adelantado la declaración anual para efectos de un beneficio en cuanto a algún coeficiente, alguna pérdida. Entonces, sí tomen en consideración esa situación, que sí es muy importante. Los que apenas van a presentar su declaración anual, pues sí consulten bien con sus auditores fiscales si realmente les conviene presentar dictamen fiscal y hay que manifestarlo. En caso de que sea negativo esto, pues la siguiente pregunta es si estás obligado a presentar tu información sobre situación fiscal, que es lo que conocemos comúnmente como el ICIP. Si caen en los supuestos, que ahorita vamos a verlos rápidamente, entonces hay que poner y manifestar que sí. Aquí nada más es importante considerar lo siguiente. ¿Puedo yo estar obligado o caigo en los supuestos del ICIP, pero si opto por dictamen fiscal, entonces ya no necesito presentar el ICIP? ¿Sí? O sí, también puedo estar en los dos supuestos donde estoy obligado a presentar dictamen fiscal y caigo en los supuestos del ICIP. Bueno, pues tienen prioridad lo que es la obligación de dictamen fiscal.
Entonces, aquí es bien importante que cada uno de estas preguntas las llenemos a conciencia para que no repercuta en el futuro. Adelante, por favor. Ahora, en el tema del ICIF, me gustaría nada más tocar dos fracciones que son relevantes de este artículo 32H. La primera es los contribuyentes que están obligados a presentar el ICIF por operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. Hay una reglita de miscelánea, la que estamos viendo ahí, la 2.16.3, que le da un beneficio de no presentar el ICIF a aquellos contribuyentes que tengan operaciones menores a 100 millones de pesos en el ejercicio. Entonces, aquí ¿qué es lo importante destacar? La palabra operaciones no define exactamente a qué tipo de operaciones. Es decir, no podemos encajonar a que solamente sean por las ventas. ¿Sí? Entonces, operaciones conlleva en que yo pude haber tenido ventas, pude haber tenido compras, pude haber tenido dividendos, pude haber tenido préstamos. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, oye, pues es que yo exporté 60 millones, pero compré otros 60 y me prestaron. Entonces, si ustedes van sumando las operaciones, podemos llegar al supuesto de que nos pasemos de esos 100 millones y sí estar obligados a presentar nuestro ICIF fracción quinta. Adelante, por favor. Esta otra fracción, la fracción sexta, es una adición que se hizo para el ejercicio 2022, no estaba para 2021, es nueva y es la que está causando ahorita pues bastante trabajo extra para los contadores y los auditores. Esta fracción sexta dice que están obligados al ICIF aquellos contribuyentes que son parte relacionada de contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros. Si tu empresa es parte relacionada de no obligada, entonces caes en el supuesto de la fracción sexta, esta nueva fracción. Está la regla 2.16.5 de la miscelánea y sí es un beneficio donde exime a ciertos contribuyentes de que si no pasan de ciertas operaciones o cantidades o montos, podrán no presentarla y precisamente son los que estamos viendo ahí en pantalla. Estos contribuyentes, parte relacionada obligados a dictamen, podrán no presentar el ICIF si tuvieron operaciones con el obligado a dictamen menores a 13 millones en actividades empresariales y o menores a 3 millones por prestación de servicios profesionales. Entonces, si caen en esos supuestos, pues ya se salvaron de presentar el ICIF. Nada más tomen en cuenta, pues, de que hay que cuantificar correctamente lo que vienen siendo las cantidades. Ahora, esta regla lo que hace es que exime solamente estas dos actividades, actividad empresarial y profesional. Pareciera entonces que las demás actividades que tenga yo parte relacionada de una obligada dictamen no caerían en el beneficio de la regla, ¿sí? Entonces, en ese supuesto, podría pensarse que una actividad de arrendamiento entre una parte relacionada y un obligado estaría obligado a presentar el ICIF. No está muy claro, la autoridad no define exactamente si solamente habla de actividad empresarial y servicios profesionales o pudiera ser beneficio solamente para ellas y todas las demás actividades estarían obligadas al ICIF. Habrá que ver si la autoridad maneja alguna postura diferente. Y bien, si todas mis respuestas fueron que no en este primer apartado, en todos mis supuestos, se habilita entonces el apartado de estados financieros. Hay que tomar en cuenta que los estados financieros sufrieron un cambio en cuanto a la información que solicitan y al diseño que más adelante vamos a ver con Ignacio, con el contador Ignacio. Pero si alguna de estas preguntas fue positiva, los estados financieros no los vamos a presentar. En este caso, todos fueron no. Se habilita el estado financiero y, bueno, pues como sabemos, va a ser un poquito más laborioso llenar esta declaración anual. Adelante, por favor. Bien, ya entrando a lo que es el llenado de la declaración anual, pues nos aparece primeramente el apartado de ingresos. ¿Qué hay de novedad? Bueno, el apartado de ingresos tiene este campo que se llama ingresos exentos o no acumulables. Es un campo que no estaba en la declaración anual pasada, lo agregaron para este año, es meramente informativo, no repercute en la base del impuesto. Mas, sin embargo, sabemos que la autoridad, pues, siempre que pide información es para algún fin.
Aquí les puedo comentar, por ejemplo, un ejemplo que es, uno de los campos se llama aportación para capital. Bueno, si tuvieron una aportación para capital durante el año, hay que anotar ese ingreso. Nada más recuerden que hay algunas aportaciones de capital que se hacen vía capitalización de pasivos. Se tuvo que haber hecho, por ejemplo, en este caso, una revisión por auditor certificado. Entonces, creo yo que es donde la autoridad va amarrando muchos de las revisiones que quiere empezar a emitir a través de estos datos informativos. Y el otro punto precisamente es los ingresos nominales. Como comentó ahorita el doctor Ignacio, los ingresos nominales se precargan automáticamente desde los pagos provisionales. No hay manera de ajustarlos aquí en la declaración anual, sino modificando pagos provisionales. Lo que considero yo o consideramos nosotros es que no es correcto que estos ajustes los hagamos solamente en diciembre. Creo que habría que hacer la corrección por todos los meses donde hubo discrepancia en los ingresos. Adelante. ¿Y qué campo eliminan para este año, para este formato? Eliminan los ingresos que solo se disminuían en la declaración anual. Entonces, insisto o insistimos, hay discrepancia o diferencia entre los ingresos que aparecen precargados en su declaración, sí hay que moverlos desde origen. Ya no se va a hacer posible restar ingresos en la declaración anual. Uno de los ingresos que se podía restar en la declaración anual todavía hasta el año pasado era los anticipos de clientes que yo había recibido en el ejercicio anterior y que eran facturados en el ejercicio vigente. Esa aplicación de esos anticipos se hacía hasta la declaración anual en el campo de ingresos a disminuir. Ya no está ese renglón. Entonces, ¿qué pasa? Que esos anticipos, por ejemplo, por hablar de algún caso en específico, tengo que restarlos desde los pagos provisionales. Entonces, es un campo que para este año elimino. Adelante, por favor. En el apartado de deducciones, ahorita ya comentó Janet sobre lo que son las nóminas, la importancia de verificar que la carga de las nóminas sea lo correcto. Pero recuerden que también hay unos contribuyentes que pagan asimilados a salarios de estos que conocemos como anticipos o rendimientos de sociedades, de asociaciones y o cooperativas. Entonces, esos asimilados se cargan en el módulo de nómina, ¿verdad? Pero son deducción en el apartado de gastos. Aparecen precargados allá, me los traigo al apartado de gastos. Nada más que es importante que verifiquemos que esos timbrados, perdón, se hayan hecho bajo la modalidad de este tipo de asimilable. ¿Por qué? Porque también va a repercutir en el cálculo del coeficiente de utilidad. Acuérdense que el cálculo del coeficiente de utilidad en este tipo de contribuyentes es la suma del ingreso nominal, perdón, de la utilidad fiscal más los anticipos a cuenta de rendimientos entre lo que viene siendo los ingresos nominales. Entonces, si no está correctamente timbrado, no les va a calcular correctamente el coeficiente. Nada, verifiquen esos timbrados. Todavía creo que estamos en tiempo de hacer las correcciones. Adelante. Este es un campo nuevo, todavía en el apartado de gastos. Es un campo nuevo, no estaba en la declaración del año pasado. Recuerden que esta fracción 32 del 28 nos marca el procedimiento para el cálculo de los intereses no deducibles. Es un procedimiento ahí algo laborioso. Y esto no es nuevo en cuanto a la fracción. Lo que es nuevo es el renglón aquí en la declaración. ¿Qué nos dice esta fracción? Bueno, va a haber intereses que no vas a poder hacer deducibles en el ejercicio, pero no los pierdes, los podrás aplicar en los siguientes 10 años. Esto ya empezó desde 2020 y 2021, por lo que se tiene por entendido que posiblemente no aplique algunos intereses deducibles en el 20 y en el 21. Los debería traer yo como si fueran un tipo de pérdidas fiscales. Este apartado es para llevar el control de esos intereses netos no deducidos en el 20 y en el 21, que puedo traerme para deducirlos en este año bajo el procedimiento de esta fracción 32 de 28. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que llenan, porque es donde nos vamos a traer del pasado esos intereses a deducir. Adelante. Las inversiones también, lo que tiene esta
de novedoso también esta declaración anual es que pide mucho más información de la que pedía antes. Cada uno de los campos, como ustedes van a ir viendo, les pide más información de la normal. Se van abriendo subíndices o subtipos que nos pide información con mucho detalle. Este apartado de deducción de inversiones es uno de ellos precisamente. Aquí nos pide definir qué tipo de monto de inversión es o qué tipo de activo fijo es y qué rubro. Y lo importante aquí es destacar lo siguiente. Lo que ustedes capturen del MOI, como lo conocemos, o monto original de la inversión, pareciera, por lo que hemos estado viendo en las instrucciones, que es en relación con activos que todavía tengan depreciación fiscal. Sí, por ahí teníamos también el entendido de que esta información que se cargara manualmente, pues coincidiera todas mis inversiones con lo que tengo en mi balance. Pero ya ustedes van viendo llenar y se dan cuenta que lo que pide es aquellos activos fijos que todavía tengan depreciación fiscal, que es lo que se capturará aquí. Un nuevo renglón que agregan es precisamente de adiciones que se incrementan al MOI. Son aquellos gastos que están directamente relacionados con el monto original de la inversión y que deben de ser parte de la inversión y no precisamente deducirlos como gasto. Aquí se debe de capturar y ya suma lo que es el MOI completo. Respecto a la depreciación, esa la capturamos manual ya actualizada. No hay un procedimiento automatizado de cálculo de actualización. Adelante, por favor. Bien, en el apartado de determinación, cabe destacar los siguientes dos puntos. La PTU paga en el ejercicio y lo que viene siendo el punto número 2, cuando la autoridad autoriza aplicar un coeficiente de utilidad menor en pagos provisionales. Si ustedes recuerdan, a partir del mes de julio, los contribuyentes tienen la posibilidad de pedir al SAT la disminución de pagos provisionales. ¿Se acuerdan que antes se llamaba disminución de coeficiente, ahora disminución de pagos? Bueno, para el caso es lo mismo. Entonces, estos dos puntos es importante destacarlos. Adelante, por favor, Irene. Partiendo primero de la PTU. Este recuadro nos precarga la PTU que timbramos de mayo o abril o marzo del año pasado, ¿sí? Y que en aquellos momentos timbramos y pagamos. Nos precarga ahí donde está el ceditorio. El segundo renglón es la PTU que ya no pudimos timbrar en ese periodo, ¿sí? Es la PTU que timbramos de junio en adelante. Aunque sabemos que la PTU para algunos contribuyentes es obligatorio pagarla en mayo, bueno, pues también no siempre es posible hacerlo, por lo que la pagaron y la timbraron después. Entonces, es la PTU que podemos nosotros teclear manualmente y que muy seguramente fue la que no pudimos aprovechar en pagos provisionales, pero ahorita en anual sí lo puedo meter. Ahora, ya teniendo todos nuestros datos de PTU, ¿cuál es la siguiente validación? Que es lo que también comentaba Janet, muy importante. La PTU que yo no timbré, que yo timbré y no pagué, no procedería a estar aquí. No sé qué opinas, Janet, pero creo que es una PTU que tenemos ahorita en este momento que identificar y hacer algo al respecto. Correcto, Paco, como bien dices, tenemos que identificar aquella PTU que sí timbré y que no pagué porque esa no tengo todavía el derecho a disminuirla. Entonces, tengo que revisarlo y cancelar todos esos FDIs de la PTU que no haya yo pagado para que mis importes estén de manera correcta reflejados en la declaración anual. Gracias por tu comentario, Janet. Así es, pues bueno, como saben, pues sí, ese trabajo de identificación y hacer estas cancelaciones en su caso. Adelante, por favor. Y bien, el segundo punto es precisamente cuando yo solicité disminución de coeficiente de utilidad o pagos provisionales, resulta que llega el anual, calculo mi coeficiente y no es el que yo solicité, es decir, es mayor al que yo solicité para pagos provisionales del segundo semestre. Entonces el SAT dice, bueno, está bien, no te checo exactamente, te pasaste, tu coeficiente es mayor, págame recargos. Y aquí en la declaración anual, este módulo que sí es relativamente nuevo, es donde podemos nosotros decir, si cierto, me pasé de coeficiente, es mayor al que determina en anual, aquí te pago SAT los recargos correspondientes. Adelante.
Respecto a las pérdidas fiscales, bueno, ya lo comentó ahorita el doctor Ignacio y Janet, que pues hay alguna información que, aunque parezca precargada, puede ser que no esté correcta y nos refiere a hacer una corrección hacia años anteriores. En la guía de llenado, perdón, en las preguntas frecuentes que acaba de subir el SAT, menciona, oye, ¿sabes qué? Si en tu declaración del 2022 no aparecen las pérdidas correspondientes a los ejercicios 2018 hacia atrás, sí vas a tener que regresarte a la declaración de 2020 y cargarlas, porque es la única manera que ahorita en 2022 lo vas a poder visualizar. Las preguntas frecuentes mencionan, vete a 2020, perdón, cárgalas, espérate de 24 a 48 horas después y verifica que en 2021 te las esté arrastrando. ¿Para qué? Para que si en su caso es necesario, también presenta 2021 y en 2022 te puedan aparecer cargadas. Si tienen este supuesto, es importante, por eso comentaba el doctor Ignacio, que lo hagamos con tiempo porque los plazos de la autoridad donde reconoce la información a veces son un poquito más tardados. Adelante, por favor. En cuanto a estímulos, si es que caen en el supuesto de aplicar algún estímulo que se puede aplicar en la declaración anual para dejar de pagar el impuesto con dinero y hacerlo con estímulo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Adelante, por favor. El sistema obliga a que yo acumule ese estímulo en esta misma declaración anual. Si yo manifiesto que tengo un estímulo, por ejemplo, el crédito casetas o crédito diésel, me va a decir, ok, lo vas a poder aplicar, pero tienes también que acumularlo fiscalmente ahorita mismo en la declaración anual. Y este vínculo no nada más es exclusivo para el apartado de ingresos, lo hace también para el apartado de gastos. Yo tuve que haber tenido gastos relacionados, por ejemplo, con peajes para que yo pueda aplicar un crédito caseta, ¿verdad? Entonces, esto también es nuevo y es muy importante porque está vinculado y nos obliga a hacer ciertos amarres de información. Adelante. El coeficiente de utilidad, bueno, es un cálculo automatizado que hace el sistema. Si la empresa tiene, o el contribuyente tiene pérdida fiscal, el coeficiente va a ser 0, pero eso no quiere decir que el coeficiente sea 0 para los pagos provisionales del siguiente ejercicio. Obviamente, como ustedes vieron, la plataforma de pagos provisionales tuvo una modificación este año, un ajuste, y ya lee todos los coeficientes de las declaraciones anuales pasadas. Entonces, esta declaración anual, si mi coeficiente es 0, no me va a poder permitir editar nada de datos. Pero el sistema de la plataforma del DIP sí se va a poder traer el coeficiente de la última declaración con utilidad, ¿sí? Entonces, aquí va a ser 0 sin duda. Adelante, por favor. Pero fíjense, aquí, dato curioso, el cálculo automático de coeficiente sí permite que el coeficiente sea mayor a la unidad, y es algo que pues, nos llama la atención, porque pues, se entiende que la unidad sería el tope para aplicar coeficiente. Pues el sistema sí permite calcular coeficientes mayores a la unidad, y no hay duda que este coeficiente pues, se va a ver reflejado en los pagos provisionales. No nos cobra mucho sentido porque se supone que el coeficiente debe estar topado a la unidad. Pero bueno, ya sería cuestión de analizar cada uno de los supuestos cuando caigan en este caso. Adelante. Respecto a la PTU, mire, la PTU tiene dos, vamos a llamarlo escenarios. El primero es en el que el formato calcula automáticamente la PTU, ¿verdad? En base al artículo 9. Toma todo lo que es la base, muy parecida al ICR, nada más le suma las deducciones de lo no deducido por las prestaciones exentas de los trabajadores y lo calcula automáticamente. Pero ¿qué pasa si yo no quiero ese cálculo? O si más bien mi cálculo no es el correcto, me da la opción el aplicativo de que ponga que mi PTU la voy a poner yo manualmente. ¿Y cuál es el caso? Como ustedes sabrán, hubo una reforma en el 2021 a este artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, donde me topa la PTU a 3 meses de salario o el promedio de los 3 últimos años de PTU.
Aquí en este anual es donde debemos de poner ese tope. No me tengo que esperar yo a mayo cuando vaya a pagar la PTU y volver a hacer una complementaria reflejando la PTU pagadera. Ahorita es cuando yo tengo que poner la PTU que será pagada por allá de mayo. Entonces tomen eso en cuenta. Muy seguramente en la mayoría de los casos puede ser que la PTU que te pongamos aquí es la que tengamos nosotros que declarar. Adelante, por favor. Bien, y respecto a otros regímenes fiscales, como por ejemplo AGAPES, que es Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, los formatos de su declaración anual no sufren cambios. Ya no es en la versión que estamos ahorita viendo, la nueva plataforma, sigue siendo todavía en el formato anterior y no sufre cambios, no tiene ninguna modificación relacionada con lo que es los estados financieros, siguen siendo exactamente los mismos. Sí hace la pregunta respecto a dictamen fiscal y ISIF, ¿sí? Al principio. Lo único novedoso o raro, por llamarlo así, es que en el caso de AGAPES ya no incluye el renglón de dato informativo de las facilidades administrativas. ¿Se acuerdan los 800,000 pesos de tope? Eso ya no lo incluye, no sabemos por qué, más sin embargo no quiere decir que sí se pueda aplicar. Adelante. Bien, y por último, comentar que el régimen de coordinados, que son contribuyentes de autotransporte terrestre de carga, también el formato es exactamente igual que el año del 21, no sufre cambios y no tiene adiciones ni mejoras en su llenado. Adelante. Y bien, hasta aquí son los datos o los puntos que consideramos más relevantes de lo que es la declaración anual. Si les parece, continuamos con el contador Ignacio para ver los estados financieros. Muchas gracias. Sí, gracias, Paco. Pues una serie de sorpresas que nos trajo este nuevo formato y entre ellos uno de los que ha generado mayor inquietud por parte de los contribuyentes es el relativo a la parte de los estados financieros. Ya comentaba Paco de que tratándose de contribuyentes que se dictaminen o que van a presentar el ISIF, pues este es un renglón que no los debiera preocupar porque pues, la información de estados financieros pues va en los aplicativos del ISIF o va en el aplicativo del dictamen fiscal. Sin embargo, ¿qué sucede en los estados financieros en la declaración anual normales? Hay que comentar en la siguiente diapositiva, por ahí hacemos algunos comentarios. Novedades, se adicionan dos nuevos estados financieros. Hasta la declaración del 2021 declaramos el estado de situación financiera o que también todavía algunos lo conocen como balance general y el estado de resultados. Y se adiciona el estado de flujo de efectivos y de cambios en el capital contable. Con una modificación muy importante, ¿cuál es? Que todos estos estados reflejan cifras comparativas, es decir, en la declaración del 2022 tendremos que llenar información del 2021 comparativa con la del 2022. Y esto nos da una señal muy importante. ¿Cuál es? No les extrañe que la declaración anual del 2023, los datos del ejercicio, de todos los estados financieros del 2022 ya vengan precargados. E inclusive habrá que esperar, por ejemplo, hay que recordar que tenemos la obligación de mandar nuestra declaración, nuestra contabilidad electrónica, de que probablemente la información del 2023 pudiera llegar precargada para efecto de ser ajustada o corregida por el contribuyente si hubiera alguna discrepancia, obligándonos la autoridad en todo caso a corregirlo de la contabilidad electrónica. Esto todavía no, pero es muy probable que en el futuro así sea. El catálogo de los estados financieros tienen una característica muy particular, y es que en cada uno de los rubros, en el momento de especificar que se capturen los datos, se despliega una serie de cuentas y de subcuentas. Bueno, toda esta relación de cuentas y subcuentas, la autoridad ya lo ha manifestado en algunos documentos. Se trató de diseñar a través de un catálogo general muy parecido al de normas de información financiera. Por eso cuando empecemos a explorar los estados financieros, vamos a ver muchos conceptos que están ya relacionados en las normas de información financiera. Conceptos de consolidación, conceptos de algunos conceptos
en la determinación de los estados de resultados, etcétera, etcétera, ya están empezando a ser contemplados. Y asimismo, una característica particular que hemos tenido desde hace algunos años y que nos obliga a tomar muy en cuenta es el desglose en los estados de resultados de las operaciones con partes relacionadas y no relacionadas, no importa que sean domésticas o que sean con el extranjero. Entonces es importante que si no tenemos identificadas esas operaciones, pues bueno, ya es momento de empezarlo a hacer para empezar a llenar nuestra declaración. Y sin duda lo que generó más inquietud entre todos las personas encargadas en el llenado de las declaraciones es que nos encontramos con la sorpresa de que ahora ya todos los estados financieros tienen la posibilidad de agregar notas a las cuentas. Una característica especial que tiene el estado de situación financiera y el estado de resultados. Esto genera la situación de, de qué es lo que sucede tratándose de las notas a los estados financieros. Oye, Nacho, este tipo de situaciones son las notas a los estados financieros que conocemos y que están normados por las normas de información financiera. Pues vamos a hacer algún comentario. Este es una pequeña pantalla acerca de cómo se presentan los estados financieros, en este caso el estado de situación financiera, pero imaginen ustedes que trasladan esta información para el estado de resultados, para el estado de flujos, para el estado de cambios, etcétera, etcétera, donde tenemos información comparativa. Por ahí ustedes lo pueden ver de su lado izquierdo de la pantalla, la posibilidad de cada una de estas cuentas de que se puedan hacer notas y obviamente cada vez que capturemos información se desplegarán una serie de subcuentas en las cuales se podrán especificar a detalle qué integra cada una de esa información. Adelante. Y lo que comentamos, la gran pregunta es, oye, ¿y son las notas a los estados financieros? Porque yo he visto, por ejemplo, que la nota 1, las personas aquí más familiarizadas, por ejemplo, con la emisión de dictámenes o emisión de estados financieros muy específicos para información a terceros, ustedes recordarán que tenemos una de las notas, la primera nota, la nota número 1, que es kilométrica. Bueno, les quiero comentar que este aplicativo solamente permite notas de hasta 300 caracteres por cada una de las cuentas. Oye, entonces, ¿qué vamos a informar? Primero, no es obligatoria las notas. Se maneja como una posibilidad que tiene el contribuyente. Hay que recordar que la NIF A3 establece que las notas a los estados financieros son parte integrante de la información financiera y su finalidad es complementar información relevante. Y siempre deben de estar vistas estas notas acerca del usuario del estado financiero. ¿Quiénes serían los usuarios de los estados financieros de una declaración anual? Obviamente que sería la autoridad fiscal. Luego entonces, las notas que hagamos deben de estar orientadas precisamente a si queremos aclarar alguna situación o abundar acerca de alguna situación en particular que querramos que conozca la autoridad fiscal, pues bueno, ya tenemos un elemento para hacerlo. Entonces es muy importante tener en cuenta estas situaciones. Adelante. Y uno de los estados financieros que se incorporaron, pues es el estado de flujo efectivo, lo cual nos va a obligar a pues tener que echarnos un clavado a nuestras clases de Conta 1 y Conta 2 para la conformación de este tipo de estados. Aquí como novedad la autoridad da la posibilidad de que estos estados de flujos puedan ser elaborados en forma bajo el método indirecto o bajo el método directo. Hay que recordar que el método indirecto es el que se refiere a la determinación del flujo partiendo de las actividades de operación, es decir, identificando las actividades de operación. En tanto que el método, esto es tratándose del método directo, tratándose del método indirecto, es el que comúnmente conocemos
cuando se parte de la utilidad, quitando aquellos conceptos que no requirieron el uso de flujo de efectivo. ¿Cuál es la diferencia en la declaración? De que uno tiene información precargada, por ejemplo, tratándose del método indirecto como parte de la utilidad, pues la utilidad ya es un dato que ya tenemos identificado, pues lo precarga el formato. Si le ponemos que optamos por el método directo, pues obviamente toda esta información no estará precargada. Como lo vemos en las siguientes dos láminas, donde en el método indirecto precargaría la información de la utilidad para poder desarrollar el estado de resultados del flujo, y adelante, y tratándose del método directo, pues obviamente que todos los datos tendrán que ser cargados por parte del contribuyente, ya que no tendré ningún dato precargado. Es importante que empecemos a analizar esto, es importante de que desempolvemos aquellos conocimientos que teníamos acerca de este estado. ¿Por qué? Porque ya va a ser un requisito, y ojo, es un estado comparativo. Entonces esto nos obliga a determinar el flujo del 2021 y del 2022, ¿no? Adelante. Sí, lo que comentábamos, ambos estados, una vez determinados, pues obviamente el resultado de este estado deberá de coincidir con lo que hayamos reflejado en el estado de situación financiera correspondiente. Lo mismo sucede tratándose, adelante, de los siguientes estados que se incorporan como en el estado de cambios en el capital contable. Hay algunas situaciones que le faltó a la autoridad y que, bueno, pues serán parte a lo mejor de las notas que debemos de hacer. Por ejemplo, nos comentaban algunas personas, oye, es que no hay un campo que contemple la reserva legal. Bueno, ¿dónde la voy a poner? Si en ninguno de los campos cabe, bueno, pues a lo mejor lo podrás poner en alguno de los campos y anotar en las notas correspondientes, ¿sabes qué? Se incluye dentro de este importe la cantidad de tanto por concepto de reserva legal. Para eso nos van a servir las notas. Entonces, es algo a lo que no le debemos de tener mucho miedo o mucha consideración, y pues bueno, tenerlo de esta forma. Bueno, pues ya después de elaborado este estado, obviamente se validará con la información que tenemos en el estado de situación financiera en el rubro del capital contable. Adelante. Y tratándose de la conciliación, pues obviamente quizá aquí el rubro de las notas tenga una especial consideración, sobre todo tratándose, por ejemplo, de conceptos contables, no fiscales, etcétera, que tengamos que capturar, a lo mejor algún efecto de anticipos, algunas disminuciones de algunos conceptos que no estén claramente establecidos. Pues bueno, la parte de las notas dará la oportunidad al contribuyente de poder comentar precisamente esas situaciones. Obviamente nos referimos a las notas de las cifras del 2022. ¿Sí? Adelante. Y obviamente el resultado deberá de coincidir con la parte que ya nos comentó Francisco en la determinación del impuesto para efecto del cuadrado de toda la información. Y bueno, queremos dejar este pequeño espacio, ya por aquí tenemos ya un poquito el tiempo. Desgraciadamente, pues hay muchos conceptos que no se pueden abordar en una hora, pero consideramos que estos son los puntos más importantes. Yo creo que debemos de concluir algunas cosas y quisiera ceder la palabra aquí a Janet y a Francisco para que nos digan 2 o 3 puntos conclusivos acerca de lo que estamos platicando, ¿no? De que la declaración ya no debemos de considerar que tenemos una fecha límite para presentarla, sino más bien atenderlo desde ahora, ¿no, Janet? Sí, como bien dices, Nacho, o sea, ya anteriormente nos podíamos esperar al último día, teníamos nuestros papeles de trabajo, cargábamos, pagábamos y ya, en un día. Ahorita realmente no, tenemos que verificar que nuestros pagos provisionales estén bien, que la información esté correctamente cargada, los ingresos, visor de nóminas, o sea, son muchos elementos los que tenemos que considerar antes de presentar la propia declaración. Entonces, si ahorita no lo estoy presentando, sí necesito por lo menos entrar a ver y verificar que la información que está cargada es la misma información con la que
yo cuento en mis papeles de trabajo para poder hacerlo. Entonces, no nos esperemos a último momento, hay que hacerlo de una vez. Yo creo que esa es la principal recomendación. Sí, así es. Tengan a la mano sus papeles de trabajo ya determinados. Tomen en cuenta que lo más recomendable es que pues en una sola sesión hagan el llenado de la declaración. Créanmelo, y más cuando incluye los estados financieros, es mucho tiempo que se le invierte en el llenado. Entonces traten de tener todos los elementos a la mano para que hagan, como dicen, de un solo jalón toda la captura. Es importante lo que comentó el contador Ignacio al principio sobre la configuración de su computadora o de su navegador o de su sistema operativo. Ya tuvimos la experiencia o la mala experiencia de haber capturado algunas anuales, se bloquea el sistema o aparentemente guarda información, cerramos, volvemos a entrar y ya no está o está parcialmente. Entonces tiene mucho que ver el tema del sistema operativo y el navegador para que no inviertan más tiempo del que se requiere, que de por sí ya es mucho, y no hagan coraje, ¿verdad? Lo más importante. Hoy sí me permiten agregar uno, yo sé Sí. que me dijeron que un punto, pero creo que también algo importante son los estados financieros. Al final de cuentas son elementos que le estamos dando a la autoridad para un proceso de fiscalización. O sea, con esto ellos van a tener el pulso de la empresa prácticamente. Entonces hay que tener cuidado, hay que depurar cuentas, revisar exactamente nuestra información que estamos subiendo, que ya es muy detallada. Antes teníamos el rubro de otros y ahí metíamos todo, ¿no? Y ahora pues ya es muchísimo más detallado todo. Ok, de acuerdo, pues la parte de todo, preguntas y respuestas que por ahí estuvimos recibiendo, algunas preguntas, muchas fueron contestadas en el transcurso de la presente plática. Las que quedan pendientes, vamos a asumir por ahí el compromiso, las personas que le hicieron y que se identificaron plenamente para poderlas, o que tengamos identificado plenamente las personas, pues les haremos llegar la respuesta correspondiente. Y pues no queda más que agradecer a Janet, agradecerte, Paco, y pues darles las gracias a todos los que nos acompañaron. Sabemos que que es apenas el inicio, cargarnos con mucha paciencia, pero con muchas buenas vibras para salir avantes de esta obligación que tenemos. Les agradecemos mucho a nombre de la firma, en nombre de Crow, la oportunidad que nos dieron y de brindarnos este tiempo, y pues seguimos en contacto con todos ustedes. Los esperamos en los próximos webinars. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bonita tarde. Gracias, suerte.